Queridos lectores, bienvenidos a una nueva historia que toca el corazón. Una de esas crónicas donde la vida real supera a cualquier guión de telenovela. Hoy hablaremos de Bárbara Bermudo, una de las figuras más queridas de la televisión hispana, que a sus 50 años ha decidido romper el silencio y confesar algo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta: ha encontrado un nuevo amor. Antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones, segundas oportunidades y redención, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este artículo con tus amigos, porque cada historia de amor, sobre todo cuando llega después de las tormentas, merece ser contada y recordada. Durante más de 2 décadas, Bárbara Bermudo fue sinónimo de elegancia, credibilidad y carisma en la pantalla hispana. Nacida en Guaynabo, Puerto Rico, en 1975, su sonrisa y voz firme marcaron una época en el periodismo latino de Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen impecable que millones veían cada día, se escondía una mujer que había aprendido a construir muros invisibles para proteger su vida privada, especialmente su corazón. Desde muy joven, Bárbara supo que el éxito tenía un precio. Su carrera despegó cuando apenas tenía 20 y tantos años, y pronto se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Univisión. Programas como Primer Impacto la consagraron como una profesional intachable, capaz de transmitir las noticias más duras sin perder la humanidad en la mirada. Sin embargo, la fama no siempre vino acompañada de paz. Durante años, su vida sentimental fue objeto de rumores. Algunos la veían como una mujer fuerte e inalcanzable. Otros aseguraban que detrás del maquillaje y los trajes impecables se escondía alguien que sufría en silencio. Y tal vez, en parte, todos tenían razón. Cuando Bárbara conoció a Mario Andrés Moreno, periodista y locutor colombiano, su vida parecía encontrar equilibrio. Juntos formaron una de las parejas más admiradas del entretenimiento hispano. Compartían profesión, pasión por la comunicación y el amor por sus 3 hijas. Pero, como toda relación expuesta a la luz pública, el desgaste llegó con los años. Las presiones laborales, la exposición mediática y los cambios en el rumbo profesional de ambos comenzaron a dejar grietas invisibles. Bárbara, siempre reservada, evitaba dar detalles. En las entrevistas hablaba con prudencia, con esa sonrisa diplomática que domina quien sabe que cada palabra puede ser titular. Pero en su entorno íntimo, los más cercanos sabían que algo no iba bien. Bárbara tenía esa mirada cansada, esa que solo tienen las mujeres que llevan tiempo sosteniendo un castillo solas, confesó años después una amiga cercana a la familia. En silencio, la periodista atravesó etapas de duda, de decepción y de búsqueda personal. No era una crisis pasajera, era una transformación. Una que la llevaría con el tiempo a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. En 2017, cuando Univisión decidió no renovar su contrato, el mundo se le vino abajo. Para muchos fue una sorpresa. Para Bárbara, un punto de inflexión. Después de tantos años frente a las cámaras, tuvo que mirarse en el espejo y preguntarse quién era realmente sin un micrófono en la mano. Fue una época de silencio, de reflexión y de reconstrucción emocional. Mientras algunos la daban por retirada, ella se reinventaba. Lanzó su propia marca, Viva y Bárbara Bermudo, enfocada en moda y estilo de vida, y comenzó a crear contenido más personal en redes sociales. Su discurso cambió. Ya no hablaba solo de noticias, sino de mujeres reales, vulnerables, fuertes. Poco a poco, su público comprendió que estaba viendo nacer una nueva Bárbara, una mujer que no temía mostrarse sin maquillaje, que hablaba de fe, de maternidad y de segundas oportunidades. Sin saberlo, estaba preparando el terreno para el mayor cambio de su vida, volver a creer en el amor. Cuando comenzaron los rumores de crisis con Mario Andrés Moreno, la mayoría de los medios especuló sin piedad, pero Bárbara optó por el silencio. Aprendí que no todo se explica y no todo se defiende.
Hay batallas que se ganan en silencio, escribió en su cuenta de Instagram. Ese silencio, sin embargo, pesaba. No solo porque significaba el fin de una historia de más de 15 años, sino porque implicaba comenzar de nuevo a los 50, en un mundo donde las segundas oportunidades amorosas a menudo se juzgan con dureza. Durante ese tiempo, se refugió en su familia y en su fe. Se alejó de los eventos mediáticos, redujo apariciones públicas y se centró en sus hijas. Los que la conocen aseguran que fueron ellas quienes le devolvieron las ganas de sonreír, de salir al mundo y, poco a poco, de abrir el corazón. Cada post, cada video, cada mensaje que Bárbara compartía en esos años, mostraba una transformación profunda. Ya no se trataba de la periodista intachable de la televisión, sino de una mujer que había atravesado la tormenta y había salido más fuerte. Hablaba de resiliencia, de autoconfianza, de amor propio. En una entrevista reciente, confesó que durante esa etapa entendió que, para amar de nuevo, primero hay que sanar las heridas del pasado. No fue fácil. Pasó noches de insomnio, momentos de duda, lágrimas que nunca aparecieron en cámara, pero también descubrió una nueva versión de sí misma, más libre, más consciente, más auténtica. Fue entonces cuando la vida, como suele hacerlo, la sorprendió de la forma más inesperada. La historia comenzó, según fuentes cercanas, durante un evento empresarial en Miami. Allí, Bárbara coincidió con un empresario hispano que, lejos del mundo del espectáculo, se sintió fascinado por su energía y su serenidad. No era alguien famoso, ni buscaba atención. Era un hombre maduro, seguro, que la trató no como a una figura pública, sino como a una mujer que merecía ser escuchada. Al principio, Bárbara se mostró reservada, no quería alimentar rumores ni precipitarse, pero las conversaciones se volvieron largas, las risas más sinceras y la conexión más evidente. Después de años de silencio emocional, algo dentro de ella volvió a encenderse. Fue como si la vida me recordara que aún podía sentir, que el amor no se acaba con los fracasos. Confesó en una publicación que muchos interpretaron como un mensaje velado sobre su nueva relación. A los 50 años, Bárbara Bermudo no solo ha recuperado la sonrisa, ha recuperado el control de su narrativa. Ya no teme a lo que dirán los medios ni a las especulaciones. Hoy habla de amor sin miedo, de fe sin culpa y de madurez con orgullo. En uno de sus mensajes más compartidos escribió: "A esta edad ya no busco un amor perfecto, sino uno verdadero. No quiero promesas eternas, sino presencia real. El amor que llega después del dolor, llega limpio, llega sabio". Ese amor, que comenzó lejos de los reflectores, se convirtió en su refugio. Y aunque aún evita dar nombres, su entorno asegura que Bárbara está más feliz que nunca. Sus hijas la ven radiante, sus amigos la describen como renovada, y sus seguidores celebran su nueva etapa como un símbolo de esperanza para todas las mujeres que creen que el amor solo pertenece a la juventud. Después de su silenciosa pero significativa transformación personal, Bárbara Bermudo comenzó a vivir un proceso de introspección que pocas veces se ve en figuras públicas. Había pasado gran parte de su vida profesional narrando historias ajenas, tragedias, éxitos, escándalos, injusticias, pero nunca se había permitido narrar su propia historia. Y fue precisamente ese vacío, esa necesidad de reencontrarse con su verdad, lo que la empujó a abrir su corazón nuevamente al mundo. Bárbara siempre fue una mujer de carácter fuerte, disciplinada, metódica. Desde joven, entendió que la televisión no perdonaba errores y que la opinión pública podía ser implacable. Por eso, cuando su vida sentimental empezó a cambiar, cuando la distancia emocional con Mario Andrés Moreno se volvió más evidente, eligió el silencio como escudo. No por cobardía, sino por dignidad. Ella sabía que cada palabra podía ser interpretada, cada gesto, cada ausencia, cada fotografía no publicada en redes sociales.
Había aprendido que los rumores se alimentan del vacío, y aún así, eligió callar. El amor no se mide por las apariencias, sino por lo que se sobrevive en silencio, escribió en una ocasión, dejando entrever el peso de sus vivencias. Durante meses su entorno fue su refugio. Las cenas familiares, las oraciones en casa, las conversaciones con sus hijas, se convirtieron en su ancla emocional. Pero dentro de ella, algo comenzaba a florecer. El deseo de reconstruirse, no como esposa o madre, sino como mujer. La vida, como un ciclo que se repite, le ofreció la oportunidad de volver a empezar. En su madurez, Bárbara comprendió que el amor no debía ser una carga, ni una demostración, ni un sacrificio. Que amar no era aguantar, sino compartir, crecer y sanar. Fue en ese contexto donde el nuevo amor apareció, no como un relámpago apasionado, sino como una brisa constante que fue ganando espacio poco a poco. No buscaba un reemplazo ni una salvación, buscaba compañía, comprensión, un espejo donde poder verse sin miedo. En sus entrevistas más recientes, cuando se le pregunta sobre el amor a esta edad, responde con serenidad: el amor no tiene edad, pero la madurez sí te enseña a amarte primero. Ya no amo para llenar vacíos, amo para compartir plenitud. Esa frase resume su renacimiento emocional. A los 50 años, había logrado algo que muchas personas no consiguen en toda una vida: reconciliarse con su historia. Tras dejar los estudios de televisión, Bárbara redescubrió su voz en otros espacios. Se convirtió en empresaria, creadora de contenido y defensora del empoderamiento femenino. En sus redes sociales, comenzó a compartir reflexiones sobre la maternidad, la fe y el valor de reinventarse después de los fracasos. Su comunidad creció rápidamente. Mujeres de toda América Latina y Estados Unidos comenzaron a verla como una inspiración. Ya no era solo la periodista que daba noticias, sino una confidente, una amiga virtual, una voz que hablaba desde la experiencia. Detrás de esa reinvención profesional, había un proceso interno profundo. El éxito de su marca Be by Bárbara Bermudo fue, en realidad, el reflejo de su propio proceso de curación. Mientras diseñaba ropa y productos para mujeres reales, también diseñaba una nueva versión de sí misma, más ligera, más feliz, más auténtica. Y aunque lo negó durante mucho tiempo, ese cambio tenía un origen claro. Había vuelto a enamorarse. Durante años, los medios especularon sobre la identidad de su nueva pareja. Algunos hablaron de un empresario puertorriqueño, otros de un profesional del sector financiero en Miami. Pero lo cierto es que Bárbara, fiel a su naturaleza reservada, decidió mantenerlo en secreto. Lo que sí se sabe es que se trata de un hombre discreto, maduro, que la conoció cuando ella menos lo esperaba. No buscó fama ni exposición, sino compartir una vida tranquila. Él llegó en el momento exacto, confesó Bárbara en una entrevista velada. Cuando ya no buscaba amor, cuando simplemente me dedicaba a vivir. Aquel encuentro se transformó en un proceso de curación. Ella misma lo describió así: el amor que llega después del dolor no es el que te hace perder la cabeza, es el que te hace encontrarla. Juntos han aprendido a vivir sin la necesidad de mostrarse, a disfrutar de los pequeños momentos, lejos de las cámaras. No hay lujos exagerados ni alfombras rojas, sino cenas en casa, paseos por la playa y conversaciones que duran horas. El amor en la madurez tiene un sabor distinto. No busca deslumbrar, sino acompañar. No exige promesas, sino presencia. Y Bárbara, que durante años fue testigo de tantas historias rotas, comprendió finalmente qué significaba amar sin condiciones. Hoy en día, en cada publicación suya se percibe esa serenidad. Sus palabras están llenas de gratitud, sus gestos transmiten calma. Sus seguidores lo notan, lo comentan, lo celebran. Te ves más feliz que nunca. Esa sonrisa dice más que 1000 palabras. Gracias por mostrarnos que la vida comienza a los 50. Y es que,
En una sociedad que a menudo impone límites de edad al amor, Bárbara se ha convertido en un símbolo de resistencia emocional. Su historia es la prueba de que el amor no se acaba con los años, sino con el miedo. Otro aspecto fundamental de esta nueva etapa es la espiritualidad. Bárbara ha reconocido en diversas ocasiones que su fe fue el motor que la mantuvo de pie. Dios me enseñó que los finales también son comienzos, afirma con frecuencia. Esa conexión con lo divino, lejos de ser un discurso, se ha convertido en una práctica cotidiana. La oración, la gratitud y el perdón son pilares de su nueva vida, y eso se refleja en su relación. Una unión basada en el respeto, la comprensión y la libertad. El hombre que hoy la acompaña entiende su historia, no compite con ella. No intenta cambiarla ni opacarla, simplemente la acepta. Y eso, según Bárbara, es el mayor acto de amor que alguien puede ofrecer. El caso de Bárbara Bermudo ha inspirado a muchas mujeres que, tras divorcios o rupturas dolorosas, temen volver a empezar. Su historia demuestra que la edad no es un obstáculo, sino una ventaja emocional. A los 50, uno ya sabe quién es, qué quiere y qué no está dispuesto a tolerar. Ella misma lo explicó en una de sus conferencias. No es lo mismo amar desde la necesidad que amar desde la abundancia. Hoy amo porque tengo mucho que dar, no porque me falte algo. Su mensaje ha traspasado fronteras, convirtiéndola en una voz poderosa del empoderamiento femenino latino. Ya no necesita titulares para ser relevante. Su historia, su ejemplo y su autenticidad son su mayor legado. Cada aparición pública de Bárbara en los últimos años ha despertado admiración. Con un estilo elegante y un brillo natural, parece una mujer rejuvenecida, no por cirugías ni filtros, sino por algo mucho más profundo: la paz interior. En los eventos donde ha participado, su mensaje es siempre el mismo. La vida no se acaba cuando cambia, se transforma. Y esa transformación, aunque no estuvo exenta de dolor, la llevó a descubrir una felicidad que nunca había conocido. La felicidad de amar sin máscaras, sin miedo, sin presión. La historia de Bárbara Bermudo alcanza en este capítulo su momento más íntimo y luminoso. Después de años de silencios, pruebas y renacimientos, la periodista puertorriqueña ha encontrado lo que muchos llaman el amor de su vida. Pero ella lo define de otra manera. No es el amor de mi vida, es el amor en mi vida, el que llegó cuando aprendí a amar sin miedo. Durante mucho tiempo, Bárbara pensó que su historia sentimental estaba escrita. Había amado profundamente, había formado una familia y había sufrido. Sin embargo, la vida, con su misterioso sentido del humor, le tenía preparado un nuevo capítulo cuando menos lo imaginaba. A los 50 años, en una etapa en la que muchas personas se resignan o se enfocan exclusivamente en los hijos, ella decidió abrirse otra vez a la posibilidad de sentir. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso interior, de reconciliación con su pasado y con su propio reflejo. En varias entrevistas concedidas a medios hispanos, Bárbara confesó que este nuevo amor no surgió de un deseo de llenar un vacío, sino de la necesidad de compartir su plenitud. Yo ya estaba en paz conmigo misma. No necesitaba que alguien me completara, porque ya me sentía completa. Y fue precisamente en ese punto cuando apareció alguien que quiso caminar conmigo, no delante ni detrás. El destino, caprichoso y sabio, unió dos almas maduras que ya habían vivido lo suficiente como para valorar lo simple. Una conversación sincera, una risa compartida, un abrazo sin palabras. A diferencia de sus romances pasados, esta vez Bárbara decidió vivir su relación con discreción. No hay fotografías en exceso, ni declaraciones públicas constantes, ni apariciones conjuntas en eventos. Y eso, lejos de ser una señal de ocultamiento, es un gesto de respeto y protección hacia lo que ha construido. Aprendí que lo más bonito que tiene el amor verdadero es su intimidad, declaró en una ocasión. No necesito demostrar nada. Lo que siento se vive.
no se publica. Esta nueva relación se ha cimentado en la confianza mutua y en la comunicación sincera. No existen reproches del pasado ni expectativas imposibles. Ambos comprenden que el amor maduro no busca cambiar al otro, sino acompañarlo en su evolución. Fuentes cercanas aseguran que su pareja es un hombre de perfil bajo, de carácter tranquilo y con un profundo respeto por la carrera y la independencia de Bárbara. Él ha estado a su lado sin invadir, apoyándola en sus proyectos, motivándola a seguir creciendo como profesional y como mujer. Es un amor sereno pero lleno de vida, comenta una persona de su entorno. Ella lo mira con admiración y él la trata como quien cuida algo que sabe que no se consigue 2 veces en la vida. En esta etapa, Bárbara ha descubierto la belleza de la complicidad silenciosa. Las largas conversaciones, los desayunos tranquilos, los viajes improvisados. Son momentos que, aunque sencillos, tienen un valor inmenso para alguien que ha pasado tantos años bajo la presión de los focos y las cámaras. Las redes sociales, que durante años fueron su principal herramienta de comunicación con el público, ahora reflejan su nueva filosofía de vida. Sus publicaciones están llenas de mensajes sobre gratitud, madurez y equilibrio. No hay exceso de glamour ni exposición innecesaria. Solo una mujer que ha aprendido que la felicidad se mide en paz, no en likes. En uno de sus mensajes más virales, escribió: "A veces la vida te quita lo que creías indispensable para darte lo que realmente mereces". Miles de mujeres se sintieron identificadas, porque detrás de la figura pública hay una historia universal, la de quien tuvo que perderse para volver a encontrarse, y que, al hacerlo, descubrió un amor distinto, más sabio, más humano. Cuando finalmente decidió hablar abiertamente de su nueva relación, Bárbara lo hizo sin dramatismos ni exclusivas. En una charla con sus seguidores, dijo con una sonrisa: "Sí, estoy feliz. Y eso debería ser suficiente". Fue su manera elegante de confirmar lo que muchos intuían desde hacía tiempo. Pero más allá de la noticia, lo que llamó la atención fue la serenidad en su rostro. No había rastro de ansiedad ni necesidad de aprobación. Su felicidad era evidente, pero también su libertad. A diferencia de los romances mediáticos de su pasado, este amor la mantiene alejada del ruido y la distracción. No se trata de aparentar, sino de vivir con autenticidad. No hay presiones ni guiones, solo una historia real entre 2 personas adultas que han decidido cuidarse mutuamente. Si hay algo que ha fortalecido a Bárbara a lo largo de su vida, son sus hijas. Ellas fueron su motor durante los momentos difíciles, su razón para levantarse incluso cuando el mundo parecía venirse abajo. Por eso, cuando comenzó esta nueva relación, su mayor preocupación era cómo afectaría a su familia. Pero, según ha revelado, sus hijas han sido su mayor apoyo. Me dijeron: "Mami, te lo mereces". Y eso fue todo lo que necesitaba escuchar, contó emocionada. Esa bendición fue el punto final de sus miedos. Entendió que no estaba traicionando su pasado, sino honrando su presente. Y con el tiempo, su relación se integró naturalmente en la vida familiar, demostrando que el amor, cuando es sincero, no destruye, sino que reconstruye desde la verdad. A los 50 años, Bárbara Bermudo se ha convertido en una representante de una generación de mujeres que no se rinden ante la edad ni ante los prejuicios. En un mundo donde se glorifica la juventud, ella demuestra que la plenitud llega cuando uno deja de intentar encajar y empieza a vivir a su manera. Su historia es un himno a las segundas oportunidades, no solo en el amor, sino en todos los aspectos de la vida. Porque amar después del dolor es un acto de valentía, y hacerlo con serenidad es un signo de evolución. Bárbara no busca revivir el pasado, sino construir un futuro basado en la paz y el respeto. Ha dicho en varias ocasiones que su relación actual se basa en 3 pilares: fe, complicidad y libertad. Cuando amas sin miedo, el tiempo deja de importar. Lo que cuenta es cómo se miran 2 almas que han aprendido a sanar.
Su historia también tiene un componente espiritual profundo. Para Bárbara, Dios ha sido el gran arquitecto de su transformación. No hay frase suya donde no aparezca una referencia a la fe, al propósito y a la gratitud. Nada llega por casualidad, repite con frecuencia. Todo lo que viví me preparó para esto. Esa fe la ha mantenido centrada, incluso cuando la fama, los juicios mediáticos o las decepciones podrían haberla quebrado. Hoy utiliza su plataforma no solo para hablar de moda o de belleza, sino para inspirar a miles de personas que atraviesan momentos de cambio. Más allá del romance, la historia de Bárbara Bermudo simboliza el poder de la resiliencia femenina. Representa a todas esas mujeres que se vieron obligadas a comenzar de nuevo, que sintieron miedo, que dudaron de sí mismas, pero que un día decidieron seguir adelante. En sus conferencias y publicaciones, insiste en que la edad es solo un número, y que los 50 no son una etapa de despedidas, sino de comienzos. Ella misma lo vive así, trabajando en nuevos proyectos, colaborando con fundaciones y disfrutando de su papel de madre y empresaria, sin renunciar a ser mujer. La historia de Bárbara Bermudo no es simplemente la crónica de una periodista famosa que volvió a enamorarse a los 50 años. Es, sobre todo, un testimonio de vida, una lección sobre la resiliencia, la fe y la capacidad infinita del ser humano para volver a empezar. Durante años, Bárbara fue la imagen del éxito y la serenidad, pero detrás de las cámaras existía una mujer que también conocía la tristeza, el agotamiento y la soledad. El público veía la sonrisa, el profesionalismo y la elegancia, pero solo ella sabía cuánto le costaba sostenerlos. Sin embargo, cada caída fue una oportunidad para crecer, y cada pérdida una puerta hacia algo mejor. Cuando la televisión le dio la espalda, eligió reinventarse. Cuando el amor se quebró, eligió sanar. Y cuando la vida parecía haberle dicho «basta», ella respondió con un «aún no». Ese «aún no» se convirtió en el hilo invisible que la condujo hacia su nueva versión, hacia el amor sereno que hoy la acompaña, hacia la libertad de ser ella misma sin miedo ni juicios. Hoy, Bárbara vive una plenitud que no necesita ser fotografiada. Una felicidad que no depende de titulares ni de rumores. Vive el tipo de amor que no promete eternidad, pero sí presencia. Que no busca brillar, sino sostener. Que no exige perfección, sino verdad. Y eso, en una era de apariencias, es una forma de revolución silenciosa. Su historia nos invita a reflexionar sobre el tiempo, las heridas y los comienzos. A entender que la edad no es una frontera, sino una oportunidad para amar de manera más consciente. Que el amor llega, no cuando lo perseguimos, sino cuando aprendemos a vivir con el corazón abierto y el alma en calma. Cada mujer que ha pasado por una ruptura, por una decepción o por un cambio profundo, puede verse reflejada en ella, porque Bárbara Bermudo no solo encontró un nuevo amor, también encontró la versión más pura de sí misma, la mujer que se perdonó, que se aceptó, que se levantó. Y es precisamente ahí donde reside el verdadero mensaje de esta historia. El amor verdadero empieza dentro de uno mismo. Lo demás, la pareja, la compañía, la historia compartida, llega como consecuencia natural de ese renacer interior. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia llena de esperanza, valor y emoción. Si esta lectura te conmovió, te inspiró o te recordó que nunca es tarde para volver a creer en el amor, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta al video o al artículo y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos permite seguir contando historias reales de personas que, como Bárbara Bermudo, encontraron luz en medio de la oscuridad. Deja también tu comentario. ¿Crees que el amor tiene edad? ¿O piensas, como Bárbara, que el amor llega cuando el alma está lista? Cada historia, cada reflexión y cada experiencia compartida nos recuerda que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. A veces, incluso una tercera, si tenemos el valor de abrir el corazón.
Gracias por leer, por creer y por compartir. Nos vemos en la próxima historia. Otra vida, otro renacer, otro amor que desafía el tiempo. Suscríbete, comenta y comparte. Porque el amor, cuando es verdadero, merece ser contado.